Tras la buena acogida de las 2 primeras temporadas de la docuserie Las nuevas fronteras de la comunicación, producidas por Marco, llega ahora la 3ª temporada, las marcas en busca de propósito. Hemos visto que el consumidor actual valora marcas con compromiso real frente al greenwashing. Desde esa perspectiva vamos a analizar las tendencias que están marcando el rumbo de la comunicación. Propósito, greenwashing, marketing de diversidad e inteligencia artificial. Estas son las nuevas fronteras de la comunicación protagonistas de esta 3ª temporada. Vamos a verla. Este magnífico espacio es la carroza de JB, una carroza con la que tenemos el honor de llevar ya 4 ediciones para precisamente llevar el orgullo, la celebración, la inspiración, la diversidad a todos los pueblos, abanderando y visibilizando sobre el sexilio, ¿no? Nuestro propósito era la celebración y con ello queríamos que nadie se quedara fuera de la celebración. Queríamos convertirnos en la marca más inclusiva de los spirits o de España incluso, y por eso empezamos a hablar con el colectivo LGTBIQ+. Nos dimos cuenta de una realidad que estaba muy escondida, que era el sexilio. Mucha gente todavía, concretamente el 13% de la población LGTBIQ+, únicamente vivía en las zonas rurales, y es ahí donde queríamos visibilizar, llevando la celebración a todos los pueblos, no señalando al pueblo que lo hace mal, sino todo lo contrario, celebrando a los pueblos que lo hacen bien para que inspiraran al resto, ¿no? Y por eso, con esa idea, nació Orgullo de Pueblo. Nickel nace con una idea clara de facilitar el acceso a una cuenta a todo el mundo. Desde su nacimiento en Francia en el 2014, la inclusión es parte de nuestro ADN. Al final, Nickel es una cuenta muy sencilla de abrir, se abre en 5 minutos en establecimientos de toda la vida, como pueden ser estancos y loterías del barrio, y en 5 minutos te llevas tu cuenta ya activada para poder operar, para realizar operaciones de pagos, cobros sencillos, domiciliar tu nómina, tus recibos y poder pagar en cualquier sitio con tu tarjeta. Nosotros diseñamos nuestros productos pensando en las personas. Por ejemplo, tenemos un producto con Mastercard que se llama TrueName, que es que las personas puedan elegir el nombre que quieren poner en su tarjeta independientemente del que ponga en su DNI. Esto es especialmente importante para algunos colectivos. Otro ejemplo, por ejemplo, son las muescas que tenemos en las tarjetas para las personas invidentes, para que puedan reconocer fácilmente la tarjeta dentro del monedero. Son pequeños gestos que técnicamente no cuesta mucho hacerlos, pero que significan mucho para un grupo de personas que para nosotros es importante también. Cada uno de nosotros tenemos una peculiaridad y eso es un poco lo que pretendemos con Orgullo de Pueblo, o sea, representar la diversidad en toda su totalidad. Cuando hablamos del colectivo LGTBI no estamos hablando solo de la L, la G, estamos hablando sobre todo de un colectivo que pierde muchísimo en derechos, es que está muy marginalizado que el colectivo trans, ¿no? Que tiene un índice de desempleo altísimo, un índice de marginalización muy alto social. Entonces, cuando nosotros hemos empezado a ver esos datos desde Marcenses, independiente que nuestra actitud siempre haya sido inclusiva, yo creo que hay momentos que como empresa debemos posicionarnos para garantizar eso, porque además tenemos muchas personas de colectivo dentro de la empresa. Cómo salir de lo que es la foto, que nos quedó muy bonita, ¿no? Cuando nos hemos firmado, que después fue una sorpresa también, descubrí que hayamos sido la única hotelera que pertenecemos al programa MIDIS y WeTrans de la Federación. Y aquí ya me saltaron las alarmas. Si antes ya tenía ganas de hacer, yo creo que después de eso he considerado que es extremadamente importante. ¿Qué es participar de esos programas? Participar de esos programas es tener un compromiso firme y real de que lo que estamos haciendo está llegando a todo nuestro equipo, a todas las personas trabajadoras de la empresa en materia de conocimiento, en materia de sensibilización, en materia de entendimiento, pero sobre todo de respeto. Y yo creo que eso se aplica a todos los colectivos realmente.
Nosotros, como era obligatorio, ¿no? A partir de ese año, lo que era firmar el plan de protección del colectivo LGTBI, nosotros hemos dado pasos más dentro de la empresa, hemos hecho también uno de personas migrantes, en razón de la etnia también, por el colectivo gitano. Que las marcas tienen que ser auténticas, tienen que ser verdaderas. Viene muy marcado pues, por el comportamiento de esta generación más joven, que eso es lo que están demandando y lo dan por hecho casi. Que si una marca no se comporta así, es como que la tienen totalmente penalizada, pero lo dan por hecho que eso tiene que ser así. Tienen que ser marcas inclusivas, tienen que ser marcas diversas, tienen que ser marcas aperturistas, tienen que ser incluso marcas que se posicionen, ¿no? Que tengan una personalidad. Y eso que está haciendo que las marcas cada vez, aparte de, por supuesto, vender, pero tengamos que empezar a abanderar causas sociales, posicionarnos, tomar un punto de tensión o una tensión cultural, tener nuestro punto de vista sobre ella y aportar desde donde podamos y desde donde sea creíble también, ¿no? Por supuesto que la agenda de inclusión y diversidad va muchísimo más allá del colectivo de LGTBIQ+. Va desde, por supuesto, el tema de igualdad con las mujeres, por supuesto, el tema del edadismo, por ejemplo, que creo que fundamentalmente, o sea, creo que va a ser precisamente una de las cosas que van a marcar las agendas sociales de los últimos años, ¿no? Personas con discapacidad, toda la multiculturalidad que podamos imaginarnos, ¿no? En una sociedad tan diversa como la que vivimos es importante adaptar los servicios a las personas. Tenemos muchísimas personas mayores que no se apañan muy bien con una solución 100% digital, tenemos personas que viven en un territorio donde no hay servicios financieros, personas que no tienen una cultura financiera muy amplia y necesitan servicios muy fáciles de utilizar. Nuestro objetivo como Nickel y nuestra misión sigue siendo la inclusión financiera en todos sus aspectos y para ello vamos a seguir diseñando nuestros productos pensando siempre en las personas. Las marcas tenemos una responsabilidad social, tenemos presupuesto, tenemos visibilidad, tenemos reach, tenemos gente que nos compra, tenemos celebrities, talents que muchas veces son embajadores de marca. O sea, tenemos muchos ingredientes para poder contribuir a que al mismo tiempo que se venda podamos contribuir y hacer un mundo mejor. Bueno, pues acabamos de ver el capítulo 3, Marketing de Diversidad, y quería empezar por ti, Javier. ¿Qué papel juega la inclusión en la comunicación con lo que acabamos de ver? La inclusión realmente debe ser algo, o debería ser algo totalmente asumido. Quiero decir, debería ser algo que no debería estar sobre la mesa porque fuera algo que tuviéramos totalmente interiorizado y demás. Dicho esto, y es una opinión más personal en todo esto, a veces yo creo que está mal, un poco la suspicacia que hablaba antes, Enrique. Si me hablas de lo inclusivo que eres, me hace sospechar de tus buenas actitudes. Lo ideal sería que no hubiera que ponerlo porque fuera tan natural en todos nosotros, tan congruente con la marca que no hiciera falta. A mí en lo personal levanto un poco la ceja cuando enseguida me estás vendiendo lo bueno que eres y lo inclusivo que eres. Yo creo que ha vuelto a pasar, nos ha vuelto a pasar un poco lo mismo, ¿no? O sea, la inclusión debería ser algo natural. De hecho, las generaciones más jóvenes encuentran casi ofensivo que no exista esa política de inclusividad, pero por otro lado, el mismo personaje ha venido, le ha dado otra patada al péndulo y se ha cargado todas las políticas digamos, para poder equilibrar las cosas, ¿no? Las políticas que intentan reequilibrar para que los colectivos reflejen la sociedad real, ¿no? Son necesarias. Y esas políticas pues en este momento están mal vistas o incluso se penalizan en el mercado norteamericano, ¿no? Ha ocurrido, por ejemplo, con el feminismo, y esto es un tema delicado, pero ha ocurrido, ¿no? Hay gente que reacciona de manera hostil ante determinados temas que pues, deberían de ser bastante lógicos y bastante fáciles de entender. O sea, cada vez que ha habido un avance social, pues ha habido una reacción. Entonces, en el mundo del feminismo yo creo que ha ocurrido también esto, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, en el mundo de la tecnología que conocemos todos muy bien, todavía hay un 19% de mujeres. Entonces, creo que hay mucho todavía por avanzar ahí. La sociedad no está constituida por un 19% de mujeres. Esto es woke,
esto tiene que estar desterrado, igual que la sostenibilidad, toda la Agenda 2030, pero si coges la Agenda 2030 es lo que estábamos defendiendo todos sin ningún tipo de problema hasta antes de ayer. Y todavía queda muchísimo por hacer en todos los ámbitos, en lo personal y en lo profesional. Para mí el problema es que todo se ha politizado. Se ha politizado el medio ambiente, se ha politizado el feminismo, cuando creo que la igualdad debería ser algo como asumible por toda la sociedad. Aquí en España, y hemos visto en el reportaje algunos buenos ejemplos con Níquel o con JB, y tenemos un sinfín, ¿no?, de buenas prácticas, pero sí que es verdad que llegan vientos desde allá, desde Estados Unidos, diciendo, oye, esto mejor no tocarlo, y muchas multinacionales en esto son bastante más precavidas. Entonces nosotros desde España hemos iniciado un movimiento para reposicionar a Barbie, que ha ido hasta Atlanta de Estados Unidos y ahora está implementado a nivel mundial con la famosa película que habéis todos visto, ¿no? Ahora estamos con Barbies que tienen diabetes, que están ciegas. Tenemos con síndrome de Down, o sea, cosas que hace 10 años, no voy tanto atrás, eran impensables. Y ahora Barbie ha pasado a abandonar el feminismo, el women empowerment. Hay que ayudar para equilibrar y reflejar la sociedad como es. Pero en Marco, por ejemplo, nos da igual. Color de tu piel, tu religión, tu orientación sexual, tu nacionalidad. Fichamos al mejor o la mejor. El otro día estábamos en una defensa de una tesis doctoral en la Complutense sobre la representación de la mujer en la comunicación financiera. Bueno, los datos eran realmente de vergüenza, o sea que realmente la presencia de la mujer en el ámbito de la comunicación, de la publicidad financiera, ha estado hasta hace nada relegada. Y he visto las campañas que ha hecho de cerrar el gap. La campaña de Barbie es cerrar el gap en Estados Unidos con las mujeres científicas, con las niñas científicas, de por qué una persona busca por qué tu hijo puede ser científico y nunca busca por qué tu hija puede ser científica. Barbie ha tenido una campaña muy fuerte en eso. Y eso que antes tardabas 20 años en dar un paso, está cambiando muy rápido porque tenemos tecnología, comunicación, medios de comunicación que van sacando la realidad tal cual es, ¿no? Mis hijos van a vivir en un mundo completamente distinto al que yo me crié cuando era niña, porque hay distintos juguetes, porque ellos pueden escoger. Hace nada hemos visto como una película como Sorda ha puesto encima de la mesa una realidad que parece mentira que hasta estas alturas de la vida no estuviera presente en, Ujú. en nuestras conversaciones, ¿no? Y ha sido hasta un hito que se tradujese en lengua de signos para que la protagonista, que por cierto ha ganado el Goya, perdón, a la mejor interpretación femenina, pudiera seguir la gala. O sea, estamos en 2026. Creo que hay mucho por hacer, porque durante también muchos años hemos visto como al principio algunas marcas lo hacían sin verdadero convencimiento. Era como, bueno, es la tendencia, pues venga, voy a hacer esto, voy a poner la bandera un día, ¿no? Hoy, 8 de marzo, pongo mi logotipo en morado. Yo creo que el compromiso tiene que ser auténtico. En este momento las redes sociales están haciendo un daño enorme a la forma de percibir muchas cosas, ¿no? Y están permitiendo a Estados Unidos exportar, como lo hacía hace muchas décadas con las películas de vaqueros y estas cosas, exportar unos valores que efectivamente contaminan. Pero ¿qué ocurre? Que esas redes sociales efectivamente están generando la agenda o intentando exportar unos valores que van en contra, pues, de eso, de la diversidad, de la igualdad, etcétera, porque ahora allí resulta que no se llevan. Pues muchas gracias a todos. Podremos continuar. Yo creo que este tema daría para mucho más, pero vamos a pasar ya al siguiente capítulo, así que nos vemos en el capítulo de inteligencia artificial.